castigo de la mano muerte del pasado. Este webinar está organizado por el Departamento de Teoría Jurídica de la Constitución, la revista Dicayón y la maestría en Derecho Constitucional. Nos acompaña hoy el profesor Luciano Laice y ya habíamos tenido esta discusión internamente. No sabemos si el rol mío es ser moderador, ser interpelador, ser pullador. No sabemos exactamente cuál es el rol mío, pero básicamente es facilitar la discusión y pues adelantar esto. Entonces, pues queríamos agradecerle pues a Fabio Pulido, el director de la maestría, a Sergio Andrés Morales Barreto, quien ha hecho todo este evento posible, a Raquel Sarria, que me ha trabajado con la revista de Dicayón para organizar esta serie de seminarios. Este es el primer seminario que vamos a tener. Con algo de suerte tendremos a Felipe. Principio de legalidad en materia penal, ¿no? Lo cual me implicó, por un lado, sentarme a estudiar qué es el principio de legalidad y, por otra parte, qué es la interpretación dinámica, ¿no? Y todo esto en un contexto en que los penalistas parecen ser de los últimos que están hablando en sus dogmáticas de interpretación literal, ¿no? Entonces, cuando uno difícilmente ve esos términos sino en un sentido peyorativo, cosas medio obsoletas en clases de interpretación jurídica en general y más aún interpretación constitucional. Ni siquiera en los libros que yo he conocido de civil se habla mucho de interpretación literal, menos uno en laboral. Me llamó la atención que en analistas muy renombrados como Mir Puig, que es un tipo muy sólido, no sé si lo han estudiado en La Sabana, pero fue excelente, muy lúcido en muchas otras cosas, pero en esto decía, bueno, la interpretación de la norma penal tiene que limitarse al sentido literal posible del texto, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, otro problema, ¿no? Pero en general, lo que fui viendo, salvo unas pocas excepciones que discutiremos más adelante, era que los penalistas estaban atados, por lo que dirían los constitucionalistas norteamericanos, por la mano muerta del pasado, ¿no? Ellos pareciera que lo que fijó el derecho penal en el código, leyes complementarias, es lo que nos vincula de ahí en adelante, y escasamente se trata el problema de, bueno, ¿hasta qué punto esa mano muerta del pasado nos ata, nos sujeta, mejor dicho, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto lo que significaban los textos normativos al momento de su formulación o adopción, son los que nos vinculan actualmente, ¿no? ¿Qué tanto margen tiene para ir mutando, cambiando el derecho penal sin que eso implique una carga del principio de legalidad? Y frente a esto, las respuestas que había en la jurisprudencia argentina, que fue la que he estudiado en este trabajo, fueron bastante poco satisfactorias, ¿no? Eran, en últimas, respuestas entendibles de sentido común, pero con escaso desarrollo y justificación doctrinaria, sistemática y argumentativa, ¿no? Y el ejemplo que pongo en el trabajo un par de veces es, primero, en el Código Penal argentino no estaba previsto que chusear los correos electrónicos, como era en Colombia, o chuzar, no sé cómo es, chusear los correos electrónicos, no hacía parte del delito de violación de correspondencia, ¿no? Porque era un medio telegráfico o postal, por tanto, algunos jueces decían que era una conducta atípica, porque no estaba regulada por el delito de violación de correspondencia, ¿no? Y otros jueces decían, no, cabe penalizar el chuseo de correos electrónicos porque no estaríamos inventándonos un nuevo penal, un nuevo código penal, o al menos una nueva norma penal, sino que estaríamos aplicando, no analógicamente tampoco, sino simplemente ajustando el tipo penal a las nuevas circunstancias para que no quede obsoleto, ¿no? Y era una forma elegante de decir,
Bueno, miren, en el sentido común, que si hoy ya prácticamente nadie manda una carta postal, sino algún nostálgico, y esto les hablo del año 2000, no 2020, 2000. Ya entonces decían, bueno, si ya no se usa el correo electrónico para nada, el correo electrónico, el correo tradicional para nada, sino para mandar paquetes, correspondencia oficial, notificaciones judiciales, cosas por el estilo, las comunicaciones privadas surgen, se desenvuelven principalmente a través del electrónico, parece sentido común que, bueno, que tenemos que extender el ámbito de punición y eso no va a ser, no va a caer dentro de la provisión de analogía, va a ser perfectamente admisible y demás, ¿no? Y bueno, en últimas, una respuesta que me parece sensata, me parece siempre sensata, pero que tenía un escaso fundamento teórico, metodológico, es decir, bueno, a ver, que simplemente nos parece obvio que hoy, como nadie usa el correo tradicional, tenemos que extender la punición a el correo electrónico. Me pareció una explicación que le faltaba un poco de sustancia, le faltaba un poco más de fundamentación. Y entonces fue ahí que me puse a estudiar, bueno, a ver, ¿qué dijeron los penalistas al comentar este fallo, estos fallos que hubo similares? ¿Qué dicen en general cuando trabajan sobre la interpretación jurídica? ¿Y qué dicen sobre la adaptabilidad de los textos a las circunstancias particulares que van cambiando en una sociedad compleja, postindustrial como la actual? Y ahí me llevé varias sorpresas. Eso explica en algún punto la extensión del trabajo, que es relativamente extenso, que fue que los alemanes que están traducidos al español, por lo menos no he examinado doctrina alemana en alemán todavía, no estoy flojo de alemán y no tengo mucha bibliografía disponible, pero los grandes maestros traducidos, con un poco excepción de Jacobs, lo discutimos después, o Jacobs, no sé cómo se dice, Pablito. Jacobs. Salvo él, y hasta ahí, en general, y un poco Kaufman, aunque él habla más en un plano general, no tanto penal, poco y nada dicen, en general, sobre la interpretación jurídica. Y menos aún sobre cómo esta encaja, ¿no?, con la interpretación dinámica, evolutiva, como quieran llamarlo, del derecho, ¿no? Esa fue la primera sorpresa, ¿no? Es, primero, que los penalistas, en general, salvo Jacobs, y alguno que otro más, algo inciden al respecto, habla de muchísimas cosas, pero poco y nada sobre la interpretación de derecho, y muy especialmente sobre métodos, técnicas interpretativas, ¿no? Hablar algunas cosas así sobre la integral del tiempo, espacio, materia, los típicos criterios de resolución de antinomias, pero poco y nada sobre métodos interpretativos, ¿no? Lanzan ideas a veces que están buenas, y Jacobs es uno de ellos. Yo trato de lo que él lanza, darle un poco más de desarrollo, pero trato de eso, pero en general no le han dado mucha consistencia metodológica a cómo interpretar el derecho penal. Y eso me pareció sorprendente y fascinante al tiempo, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo así? Que es el problema, más aún en un contexto de una constitucionalización del derecho, que no le paren tanta bola a la interpretación de las normas penales. Eso me pareció sorprendente, ¿no? Y era entusiasmante porque decir, bueno, justamente ahí quizás se puede dar un aporte, ¿no? Y cosas que ya estamos casi de vuelta en derecho constitucional podrían iluminar no poco del camino que tiene por delante el derecho penal, que cuando uno empieza a ver la jurisprudencia y demás, hay no poco legalismo formalista bastante aceitado, consolidado y sedimentado en el derecho penal, ¿no? Fue mi impresión, por lo menos de que estudié la jurisprudencia argentina y la doctrina hispanoparlante, ¿no? Y los alemanes traducidos al español, que en su mayoría los he logrado conseguir a través de medios no del todo santos, pero eficaces para esto, ¿no? Claro. Esto toda la contextualización del problema y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto puede haber o no interpretación evolutiva en el derecho penal, ¿no?, que es el foco de la cuestión de hoy?
Primero, plantea una distinción entre interpretación evolutiva o propiamente viviente, siguiendo en algún sentido la categorización de Sagüez, que me parece interesante, en algún sentido está más o menos recogida mucho antes por Michael Moore, que una cosa es la interpretación evolutiva, en la cual el texto normativo es complementado, es suplido, más no suplantado, por valores, tradiciones, aspiraciones, por todo un plexo sociológico bastante rico, sustantivo, que va complementando el sentido de los textos normativos, ¿no? Eso sería una interpretación propiamente evolutiva o evolutiva complementaria, como le dice Michael Moore. Y después está la interpretación viviente, que ya es más complicada, que Dworkin dice que no existe. Yo creo que hay casos en Colombia que muestran de que sí existe, en el cual ya el significado de lo que la gente entiende, lo que la sociedad entiende, los valores actuales entienden que significa el texto constitucional, suplanta, sustituye el texto mismo. Entonces, claro, esto tiene muchos problemas en sistemas constitucionales que tienen alguna cláusula de supremacía en la Constitución, porque, bueno, parecería que al final lo que nos ata no es el texto constitucional, que lo protegimos y lo brindamos con mecanismos de reforma bastante duros, sino lo que nos ata es lo que hoy entendemos que significa desde matrimonio hasta pena, hasta lo que sea, ¿no? Y eso tiene de vuelta muchos problemas, por lo menos para sistemas constitucionales que tienen mecanismos de reforma más exigentes y que suponen alguna clase de distinción entre entes y constituidos. Esta interpretación viviente, claro, parece un poco lo que discutía Pablito, ¿no? Como casi absurda en derecho penal, pero cuando uno empieza a ver los entendimientos que tenían los juristas y los jueces nazis sobre el derecho penal de aquel entonces, bueno, la verdad es que estábamos en algo bastante parecido a la interpretación viviente, es decir, se interpretaba el derecho penal de acuerdo a lo que el Volks quería, ¿no? El sentido que el pueblo le atribuía a las normas, y si era improcedente, no importaba la claridad del texto, lo que importaba era el sentimiento ese popular, esa apelación al espíritu subjetivo, creo que diría Hegel, que era el pueblo alemán de aquel entonces. Y bueno, definitivamente el derecho nazi me parece que es un buen caso, un buen ejemplo de, ¿cómo se llama?, de interpretación viviente del derecho penal, ¿no? Y todo esto nos lleva a la gran cuestión, que es, ¿qué es entonces lo que está en juego con la interpretación dinámica y el principio de legalidad? ¿Cuáles son los contornos de cada uno de ellos, no? Claro, la interpretación dinámica lo que procura es asegurar la eficacia de los tipos penales. Es decir, que no se devengan en inútiles, obsoletos, como dice una jurisprudencia, por el paso del tiempo, ¿no? Pero a la vez, el reto es de que si el principio de legalidad, que supone varias prohibiciones, una de ellas, la que más nos importa a los jueces, es la prohibición de analogía, uno tiene que buscar separar o distinguir, mejor dicho, claramente cuando está interpretando dinámicamente el derecho y no está haciendo una creación analógica, tipos penales, o, mejor dicho, no hay que distinguir entre la interpretación dinámica y una aplicación analógica de la norma penal, que estaría prohibido por el principio de legalidad, ¿no? Y ahí es cuando yo veo que el gran tema para resolver el espacio que tiene la interpretación dinámica en el derecho penal es ver cómo podemos interpretar las normas penales sin incurrir en analogías que estarían prohibidas, ¿no? Sin crear analogías en sede judicial de normas penales. Ese es el gran meollo del asunto, me parece, ¿no? Y frente a eso, lo que yo propongo es algunos pasos metodológicos para poder interpretar dinámicamente las normas penales, para poder asegurar su eficacia, pero al tiempo respetar por lo menos el contenido mínimo del principio de legalidad, ¿no? Y ahí
hice un mejunje, un sancocho, dirían ustedes en Colombia, entre un poco la hermenéutica filosófica, un poco Gadamer, Kaufman, Heisenberg and Company, y por otra parte, algunas directivas interpretativas que son típicamente asociadas al positivismo jurídico, pero yo creo que con algunos ajustes no necesariamente han de ser adscritos a esas teorías del derecho, ¿no? Y en concreto, pienso que lo que está más importante en juego, lo que primero hay que tener en cuenta cuando uno interpreta dinámicamente las normas es, hay que entender cuál es la finalidad por la cual interpretamos el derecho penal, ¿no? Y simplificada y resumidamente es esta pretensión de asegurar la eficacia de las normas y al tiempo el principio de legalidad, ¿no? Lo cual nos pone en últimas, esto es un poquito dworkiniano también, ¿no? Porque en últimas Dworkin es bastante más hermenéutico de lo que él reconoce, aunque al final algo le concede, y de los últimos tipos que cita en su vida es Gadamer, pero bueno. El punto es que esta lectura dinámica de las normas, en últimas, presupone un cierto concepto de lo que es la pena, de lo que es el derecho penal y lo que son las garantías constitucionales del derecho penal, ¿no? Porque si con distintas teorías de la pena, esto me ayudó ahorita a pensarlo un poco más, vamos a llegar a distintas finalidades de la práctica interpretativa, ¿no? Porque si la práctica va a ser inspirada por un principio unilateralmente de retribución, bueno, el sentido de la práctica interpretativa del derecho va a ser uno. Si va a ser puramente prevención general, va a ser otro. Yo creo que la teoría de la pena, que es más compatible con una interpretación dinámica de normas penales, que al tiempo sea respetuosa del principio de legalidad, es lo que se llama teoría de la pena, una teoría unitiva, es decir, que tiene un componente, un elemento retribucionista, pero al tiempo tiene un elemento de prevención general, trata de por eso, unir los dos elementos. Y en ese sentido se permite modular un poco la justicia, la proporcionalidad de la pena, que es un poco lo que está en juego con el principio de prevención, perdón, con la pena en el sentido retributivo, pero al tiempo se modulan las aplicaciones de las penas por el carácter preventivo general, ¿no? Entonces esa pretensión de asumir que es posible alguna clase de interpretación dinámica del derecho penal, creo yo que va asociada indisolublemente a que asumamos una teoría de pena que no puede ser meramente preventiva, pero tampoco meramente retributiva. Tiene que haber un mix, un blend entre los dos para que esta práctica sea posible, respetando el principio de legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera puro retribucionismo, por mencionar un ejemplo, bueno, todo vale prácticamente, inclusive el principio de legalidad valdría poco y nada. Y si fuera prevención general, también habría una lectura bastante más estrecha y bastante limitativa del dinamismo de las normas penales, ¿no? Entonces, creo que la lectura más propicia de lo que es la pena para una interpretación dinámica de las normas penales es una teoría unitiva de la pena, ¿no? Y después de esto, bueno, ¿qué es lo que está en juego con la interpretación del derecho en general, no? Bueno, que hay ciertos valores, un plexo axiológico, diría vuestra Corte Constitucional, que están incorporados en nuestra Constitución. La Constitución como un sistema de valores, dirían los neoconstitucionalistas más ortodoxos, o los radicales como Ferrajoli, ¿no? Y entonces, si la Constitución es un sistema de valores, bueno, el punto es, bueno, ¿quién está encargado de concretar esos valores? Y que eso es la lectura que cabe hacer, por lo menos, inclusive en una propuesta neoconstitucionalista, de la división de poderes. O sea, no todos hacen todo, sino que algunos se encargan de hacer determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces acá en materia penal, en estos temas, lo que está más en juego es que hay algunos que están encargados de determinar qué van a ser conductas penalizadas, esencialmente el Poder Legislativo, el que establece las penas,
y otros van a encargarse de hacer cumplir esas normas establecidas por el Congreso, ¿no? Ahora, en esa tarea de aplicar el derecho que crean el órgano legislativo, yo creo que supone una clase de interpretación dinámica, ¿no? Porque si las circunstancias van cambiando sustancialmente, pero no cambia el derecho, bueno, hay que tratar de ver cómo lo acomodamos a las circunstancias actuales, porque si no dejó sin efecto, por ejemplo, el legislador, los delitos de violación de correspondencia, y no se refiere todavía, o pasó durante mucho tiempo, a los delitos electrónicos, bueno, por algo será, bueno, ¿y cómo hago para que esa disposición normativa en algún punto siga vigente, ¿no? Identificar a quién corresponde cada cosa, creo que es parte del sentido del principio de legalidad que tiene en materia penal, ¿no? Que no todos hacen y crean derechos al mismo tiempo, sino que unos lo hacen, otros lo crean, y hay que reconocer bien las fronteras que tiene eso en cada sistema jurídico en particular, ¿no? Lo tercero, que es lo más desafiante metodológicamente, es identificar las tendencias que se van elaborando en la jurisprudencia y en la doctrina, ¿no? Esto tiene bastante que ver con un poco lo que planteaba el realismo americano, ver la historia para proyectar expectativas. Hay que leer bien cómo van evolucionando los precedentes, la jurisprudencia, para ver para dónde está girando y en consecuencia poder ir detectando cuáles son las expectativas que se van depositando en los precedentes que se van elaborando, ¿no? Y eso, cuando uno lo empieza a analizar en marco de identificar convergencias y divergencias, es bastante plausible esta metodología, ¿no? No es perfectamente aplicable, pero en algunas cosas por lo menos nos da pautas orientativas bastante claras, ¿no? Y el último punto es, que es el más, si quieren ustedes, positivista. Todo esto que venimos diciendo, a la vez tiene que estar encajado en la sistemática del derecho penal, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto, no? Hay que buscar que toda esta interpretación que uno está elaborando, este resultado que se está tejiendo, sea coherente, sea consistente, que no es exactamente lo mismo, con todo el derecho penal, ¿no? Y entonces, si uno extiende, por ejemplo, que ahora sí se ha puesto que los correos electrónicos son parte de la correspondencia, ¿no? Pero, por ejemplo, no modificaron el agravante de la violación de correspondencia y sigue siendo el que trabajaba en una empresa telegráfica o de correo postal. A ver, ¿eso qué significa? Que no podría ser en ningún sentido penalizado con ese agravante el que chusea un correo electrónico porque trabaja en Claro. Bueno, yo creo que esta última directiva lo que viene a hacer es, si esa respuesta no afecta significativamente la consistencia del sistema jurídico, específicamente el sistema penal, si no afecta contradicciones, sino al contrario, muestra que es más coherente el sistema jurídico, castigando eso que dejándolo sin efecto, entonces no habría problema con una interpretación dinámica del derecho, ¿no? Y el problema, creo yo, que muchas interpretaciones dinámicas del derecho, lo que no tienen una buena argumentación o un buen anclaje, justamente en esta directiva, ¿no? Entonces no ajustan su argumentación, lo que están elaborando la sentencia de los jueces, con mostrar que esa interpretación que están proponiendo es coherente con todas las otras normas jurídicas del sistema penal y a la vez le da mayor consistencia, o por lo menos no afecta la consistencia del sistema jurídico penal, ¿no? Y para terminar, entonces, estamos gobernados por la mano muerta del pasado en derecho penal, y bueno, en algún sentido todo el derecho está gobernado por el pasado, ¿no? Si no, ¿para qué habría formulaciones normativas o disposiciones jurídicas, ¿no? Siempre el derecho tiene un halo conservador, en el sentido de conservar un estado de cosas que lo fija a través de normas, específicamente de disposiciones jurídicas, ¿no? Ahora, no estamos enteramente atados al pasado, porque eso que ha sido fijado en los textos normativos admite una evolución
siempre y cuando no sea una completa sustitución de nuestras percepciones sobre lo que es justo, lo que es más correcto y demás, sobre el texto normativo. En tanto y en cuanto esas percepciones, esas construcciones sociales y demás sobre lo que es justo, lo que sería más justo, más deseable o eficaz para alcanzar los fines de esta norma, mientras place completamente a lo que está dispuesto en las normas penales y a la vez eso encaje coherente y consistentemente con los valores y las normas del sistema penal, no veo problema en que el derecho penal evolucione con el paso del tiempo, ¿no? El reto es que lograr argumentar eso consistente y sólidamente, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que el derecho penal puede adaptarse a los tiempos sin violar el principio de legalidad. Y en últimas, mi punto es ir pensándonos cómo lograr que logremos conciliar la eficacia del poder punitivo del Estado con el principio de legalidad, que en últimas no es ni más ni menos que la protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, ¿no? No es un fetiche de los positivistas el principio de legalidad, a todos nos interesa por eso, ¿no? Y creo que no son cosas que están necesariamente en tensión o una tensión irreductible, sino que se pueden conciliar ambos de un modo bastante más sistemático de lo que se viene haciendo y que se viene argumentando de modo más o menos de sentido común. Y dicho esto, lo último que excede el trabajo, pero es para aclararles, bueno, creo yo que el sentido de este tipo de seminarios, de trabajos en elaboración, es fundamentalmente afinar ideas, precisarlas, seguir pensando otras, así que, ¿cómo decirlo? Se admite toda clase de cuestionamiento, precisión, porque todo ayuda, ¿no? A veces por ahí alguno dirá alguna cosa que hoy no estoy de acuerdo, bueno, se puede disentir. A veces dirá cosas que por ahí yo no quise decir, pero no fui lo suficientemente claro, con lo cual vuestra objeción, sugerencia, me ayuda a ser más preciso, más claro, como Pablito que me dio muchas sugerencias y demás. Algunas de hecho inspiraron esta conversación mía, ¿no? Y creo que este es el sentido de compartir estos trabajos en este tipo de foros, ¿no? Es ir precisando ideas que de vuelta no necesariamente, puede que me haya equivocado, no lo descarto, no, definitivamente no la fe, y ahí viene bien que precisen, puede que a veces no sea más correcto lo que están diciendo, pero por ahí yo no fui lo suficientemente claro y me ayudan un montón objetándome a determinada cosa, ¿no? Puedo dar un ejemplo, ¿no? Pablito, ya que terminó. Pablito decía, no, Lucho, si vos pones historiografía, esto refiere a una historia por lo menos de hace 5 décadas. Y no, bueno, hay gente que piensa que la historiografía es por lo menos de hace 50 años. Romero, del argentino norteamericano muy bueno. Otra gente pensamos que hay una historia reciente que es posible, ¿no? Entonces, bueno, ese comentario de Pablito, que yo no lo consideraba acertado, bueno, me ayudó a ser más preciso, a ver lo que significa historiografía y lo plasmé más claramente en la última versión del paper, Pablito. Así que discusión, bueno. Adelante. Listo. No, pues muchas gracias, Lucho, de verdad. Para los que se conectan recientemente, pues el profesor Luciano nos estaba contando de un problema que él veía en el derecho penal que poca o nada atención había recibido, tanto por los penalistas como por los filósofos del derecho, y es que el derecho penal nos exige un principio de legalidad muy estricto, y entonces uno de esas exigencias es la prohibición de la analogía. Pero entonces surge un problema porque pues, para los tipos penales necesitamos interpretarlos y actualizarlos, por así decirlo, pero parece que no podemos hacerlo por analogía porque romperíamos con el principio de legalidad. Entonces lo que propone el profesor Lucho es hagamos interpretación dinámica, no viviente, como bien uno lo hace dejar en cuenta, viviente de los tipos penales, y así el derecho penal puede ir a la par con esto. Entonces nos da 4 pautas interpretativas. La primera pues, es identificar las tendencias jurisprudenciales y doctrinales. La segunda pauta que nos da pues, en el trabajo es reconocer los actores institucionales encargados
de materializar las aspiraciones incorporadas en la Constitución. La tercera es reconocer el horizonte de sentido, una palabra muy gameriana, reconocer el horizonte de sentido o finalidad de la práctica interpretativa del derecho penal. Y por último es encajar la interpretación finalista dentro de la sistemática del derecho penal. Entonces, veo que ya te tienen preguntas nuestra audiencia, pero voy a aprovechar de mis poderes exorbitantes como moderador para hacer la primera pregunta, hacerla yo, y es, ¿por qué querer el principio de legalidad tan fuerte? ¿Por qué querer mantenerlo cuando parece que lo único que nos lleva es a problemas? O sea, el derecho penal nos exige este principio de legalidad súper fuerte, pero parece que tiene más problemas que beneficios, incluyendo este. Entonces, ¿por qué vale la pena apostarle al principio de legalidad? Y yo creo que si uno se pone en un plano de estricta puridad teórica, la verdad que la respuesta es no vale la pena. Hay definitivamente más perjuicios que beneficios. Ahora un poco esto, el horizonte de sentido que le dan los penalistas, los prácticos de derecho penal al principio de legalidad es muy robusto, muy fuerte, y por tanto, una relajación, solamente de mencionar eso, una relajación del principio de legalidad, una cierta flexibilización del principio de legalidad, por más que de hecho está pasando, ¿no? Si uno ve la jurisprudencia en derecho internacional humanitario, ahí a todas luces está pasando, ¿no? Por más que hay una cierta tendencia a cláusulas generales, que es una de las prohibiciones que están en el derecho penal, eso crea mucha resistencia en los prácticos del derecho penal, ¿no? No en los legisladores, que están relajándolo, no en los operadores del derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal, pero en los jueces penales ordinarios en España, en Alemania, en Argentina, en el mundo continental, no están dispuestos a relajar siquiera el principio de legalidad, ¿no? Por más que de hecho haya muchas pautas de que muestren que sí, ¿no? Por más que de hecho reconozcan que está en crisis el principio de legalidad, ¿no? Y entonces ven, se escandalizan con las cláusulas generales o más generales o no tan determinadas como les gustaría. Pero bueno, lo ven justamente como una crisis del derecho penal, ¿no? Como un problema del derecho penal, como una deficiencia del derecho penal. Y frente a eso, bueno, tomando un sentido más de crisis como también oportunidad, no solamente rasgarnos las vestiduras, yo digo, bueno, por lo menos veamos que es posible congeniar en algún sentido la interpretación dinámica con toda la sistemática que ustedes están elaborando de sus normas, y eso me parece que es un poco más enriquecedor, un poco más franco, y no tiene que ir a contravía de lo que ustedes están defendiendo en la sistemática penal, ¿no? Que esencialmente una coherencia con todas las normas, valores de la pena, del derecho penal, las garantías constitucionales del derecho penal. Bueno, eso no necesariamente está en tensión con el principio de legalidad, no está... Se puede congeniar varias cosas, ¿no? Entonces la respuesta, en últimas favorito, es ¿por qué? Y la verdad es que los penalistas se lo creen, y sería contravenir esto que te decía, el horizonte de sentido, proponerles algo tan radical como relajar el principio de legalidad. Para eso sería muy radical, ¿no? Y en un término... Pero más razonable. Sí, y en un término más, si querés, normativo, porque me parece que eso sería muy, muy contingente, ¿no? Porque, bueno, no diría que eso cambia y no. Porque justamente creo que la ventaja en términos de filosofía política normativa, o filosofía práctica normativa del principio de legalidad, es que a los ciudadanos nos da mayor, ¿cómo decirlo?, protección de nuestra libertad frente al poder político del Estado, el cual está cada vez avanzando más, y avanzando a cláusulas cada vez más generales, a tipos penales bastante abiertos, y en ese contexto me parece que es deseable mantener a un principio de legalidad robusto y fuerte, porque estamos cada vez más amenazados por normas penales bastante abiertas. La cuarentena es el ejemplo paradigmático de todo esto. Te ven saliendo por la calle sin que sea tu cédula, y
flor de despelote tenés. ¿Y por qué? Ah, no, porque estás atentando contra la salud pública. A ver, sí, que es algo en un pueblo que no hay demasiada gente a comprar los víveres. Eso es, bueno, en esta aplicación y en general en la proliferación de cláusulas generales que hay en todos los países de la región, esto no es propio de Colombia, de Argentina, incluso en Europa se discute mucho, los alemanes están escandalizados porque tienen también estos problemas. Me parece que es, por ejemplo, delitos de odio, en ese contexto, más allá de la contingencia de que esto se lo toman muy a pecho los penalistas, creo que es deseable mantener un principio de legalidad robusto. Sí. Ok, Lucho. Gracias. Entonces, aquí ya tienes preguntas de tus fans. Entonces, vamos primero con Fabio, que tiene una pregunta. Luego viene Raquel, que tiene otra pregunta. Y luego David. Entonces, a los que nos están escuchando, recuerden que este es un espacio abierto. Pueden pedir la palabra, pues, si se les concederá en su debido momento. Entonces, Fabio, lo escuchamos. Listo. Hola, Lucho. Pablito, ¿qué más? Bueno, yo voy a empezar diciendo algo que no es una pregunta, bueno, sí, aunque tiene que ver con la pregunta al final, pero de lo que están discutiendo ahorita, yo creo que la pregunta es por qué de la relevancia del principio legal del derecho penal es evidente y parte de la propia naturaleza de esta discusión. O sea, yo no creo que exista derecho penal, a ver si podemos en estos términos, pero no existe derecho penal natural. No hay un derecho penal por default. El derecho penal es por esencia positivo. Entonces, usted tiene que actos humanos estableciendo sanciones a determinadas conductas, y eso es el derecho penal. Yo puedo estar diciendo que hay una especie de derecho penal por default y determinada gente virtuosa encontrando delitos en el derecho natural. Eso se me hace, además que no existe en términos, digamos, los cientológicos, y de otra forma no sería un peligro, porque no sería encontrando delitos, sino lo que está menos intuyendo Lucho es cada intérprete o cada sujeto juzgando o imputando las conductas que no le gustan, que es lo que está pasando ahorita con la locura de los alcaldes y las cuarentenas. Entonces, yo creo que el derecho penal y el principio de legalidad no es una pregunta, o sea, yo creo que la carga el que tiene que mostrar que no le importa es el que diga que no es relevante. O sea, yo creo que es evidente que es relevante. Bueno, entonces ahora voy con las tres preguntas a Lucho, que son más metodológicas, no a las directivas, porque yo creo que las directivas, además que yo creo que para las directivas también necesitaría alguien con más conocimiento penal, sino unas partes más metodológicas. La primera es que yo creo que hay que hacer una distinción clave en todas estas discusiones, de interpretación, y que de hecho yo la he discutido previamente con Lucho, es una cosa es la discusión de la necesidad de la interpretación, es decir, de cuándo hay que interpretar, y otra es la discusión de qué es interpretar y cómo interpretar. Porque pareciera que Lucho está diciéndolo la misma respuesta para las dos preguntas. ¿Cuándo interpretar y cómo interpretar? Y son cuestiones distintas. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa de todo esto? Lo que nos preocupa de todo esto es que los jueces y la dogmática penal, que yo también siento lo mismo, están metiéndole doctrina e interpretación a todo, pero no me están diciendo cuándo es que tengo que interpretar. Pareciera que a veces, en un término más estricto, la interpretación no se discute, se toca, porque cuando se interpreta, cuando tengo dudas respecto al significado de los textos normativos. Entonces ahí la pregunta es otra. La pregunta es, ¿se necesita interpretar incluso cuando el texto es claro? Que yo me imagino que ese es el punto más problemático. Es decir, el texto me dice el delito es este, y nosotros tenemos una convención semántica, una convención interpretativa clara sobre el respecto, pero yo como juez digo, no, pero sabe que ya no me gusta eso porque esto no está afrontando adecuadamente el problema que quise abordar el delito, entonces voy a interpretarlo. Ahí yo creo que está el problema de recurrir a estas doctrinas dinámicas como un mecanismo de generar indeterminaciones donde no había indeterminaciones, como una máquina de indeterminación jurídica. Claro. Ahí yo creo que ese sería un gran problema. Entonces, la segunda pregunta tendría que ver con la analogía que haces del derecho constitucional al derecho penal. Y es que yo creo que en materia de derecho constitucional, todo lo de las doctrinas de la constitución viviente, la interpretación dinámica y todo esto, son generalmente gringas, son generalmente anglosajonas, y surgen en un contexto en el cual hay cláusulas constitucionales antiguas muy complejas de reformar, es decir, en donde el cambio legislativo es prácticamente imposible.
En derecho penal el cambio legislativo, por lo menos y en nuestro caso particularmente, es muy sencillo. Es muy sencillo. Es una ley ordinaria. Si yo quiero cambiar el derecho penal y creo que ya es ineficiente para las circunstancias actuales, el lugar adecuado para eso no son los tribunales, es el legislativo. Entonces vamos a pedir al legislativo que incorpore nuevos delitos, no que el juez invente tipos penales. Aunque eso nos vuelve a la pregunta atrás si lo que está haciendo es eso, generando determinaciones o cambios. Entonces yo creería que hay con el derecho penal, y sobre todo en nuestros contextos, de los cuales el derecho penal es competencia legislativa y cambia, es un cambio más o menos sencillo, ¿cuál debería ser el lugar? Y yo sé que ahí se generan otros escenarios de conflicto, porque por ejemplo ahí se genera el populismo penal, otro tipo de conflicto, Y la tercera pregunta es que, en efecto, yo, de verdad que lo que estoy diciendo es de pura memoria porque no recuerdo, pero si yo me acuerdo bien, toda esta discusión arranca en la modernidad con de los delitos de las penas de becaría. Yo me acuerdo que era el que defendía la idea del silogismo estricto, que como una protección al ciudadano y al derecho penal, la separación entre judicial y legislativo de forma bien clara y todo eso. Y también recuerdo que lo que a él más le preocupaba en efecto era la analogía, que los jueces utilizaran la analogía para extender los delitos más allá de lo que el delito tenga. Entonces, yo creería que ahí en ese punto el problema sería la analogía para extender, no la analogía para restringir, ¿no? O sea, porque si yo extiendo, hay problema, pero si restringo, pues no habría problema, porque la idea sería más garantista, o qué sé yo, como podríamos llamarlo. Y ahí en ese punto, pues la siguiente pregunta es, porque entonces lo que está diciendo Lucho también es una crítica o pondría en problema algo que sabes que hemos expresado en mucho tiempo, y es la posibilidad de que existan precedentes en materia penal. Porque pareciera que no, o sea, ¿cuál sería la cabida de un precedente judicial para un tipo penal? Entonces yo diría, pues, no, pues pareciera que no, pareciera que la única, o más bien, Lucho lo que estaría diciendo es, pareciera que sí, y estas son las directivas para generar un buen precedente en materia penal, dentro de los límites que se pueden hablar. Entonces, Lucho. A ver, sí, a ver, respecto a la determinación del lenguaje y demás, por un lado estoy de acuerdo con lo que decís, Fabio, pero por otro lado las indeterminaciones del lenguaje, las determinaciones del derecho, no solo son estáticas, no solo están en el lenguaje por el cual se expresan las disposiciones jurídicas, sino que puede ir surgiendo con el devenir del tiempo, ¿no? Y entonces, esto hasta Benino lo reconoce, ¿no? Cuando interpreta un poco libremente a Hart, y él dice, bueno, también hay vaguedades potenciales del lenguaje, es decir, que hasta lo más claro puede volverse difícil o cuestionable difícil en términos lorquinianos en sus aplicaciones concretas, ¿no? Entonces yo creo que hay unas lagunas que son, sí, estáticas en los textos y que tiene más o menos problemas, pero el rollo es que hacemos con las lagunas dinámicas, es decir, cuando algo que está claro, con el devenir del tiempo tiene más de una respuesta correcta, ¿no? Yo parto de ese presupuesto de lo que es una laguna, y lo explico con Lombardi y demás, ¿no? Laguna, dice este flaco, estoy de acuerdo con Lombardi, es no cuando el derecho nos ofrece ninguna respuesta, es cuando nos ofrece una cantidad distinta a una respuesta, es decir, cuando hay 0 respuesta o cuando hay más de una respuesta correcta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cada vez más vemos que las lagunas que presenta el derecho en general, inclusive el derecho penal, son más bien dinámicas, es decir, con circunstancias en que ya no nos queda tan claro que esto sabe aplicarlo, ¿no? Y esto se problematiza aún más, a mi modo de ver, con la creciente constitucionalización del derecho en general, inclusive el derecho penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo un caso que trabajé, porque les confieso que otra cosa biográfica, ¿no? Muchos de estos trabajos van surgiendo como disparadores de preguntas por asesorías que voy haciendo para, a veces ad honorem, a veces no ad honorem, rentadas a otros abogados que están en la práctica más pura y dura, ¿no? Y el caso que me empezó a surgir todo esto de vuelta fue, más que nada, el tema de la Constitución del Derecho Penal. Para resumirlo muy brevemente, vieron que hay normas penales que te dicen que el juez puede elegir o que ponga una sanción económica, una multa,
sea, de 100.000 a 30 millones, no importa, o una pena de, qué sé yo, de 1 a 5 años. ¿Recuerdan eso? Y lo que yo decía es, bueno, antes de un Estado de derecho constitucional, un Estado constitucional de derecho, mejor dicho, ¿no? Es una sheer discretion del juez. El juez escogió lo que quería, ¿no? Ahora, si tenemos derechos fundamentales atravesando todo el sistema jurídico, ¿el juez realmente puede elegir cómo se le canta si aplica una multa o una sanción privativa de libertad? Y esas son parte de las lagunas dinámicas, ¿no? Que las circunstancias de aplicación, tanto las normativas, tanto como las fácticas, van mutando, que hace que lo que es en el texto claro, en su aplicación no es tan unívoco, ¿no? Entonces, ahí veo la dificultad a eso, Fabio, ¿no? Algo que es cierto que no lo va claro, y podrías hacerlo más fácilmente para ser más contundente en el trabajo, es, a ver, yo asumo que el juez está frente a una laguna, ¿no? Y que tiene que salir de ella de este modo que les estoy proponiendo y demás. Lo cual me hace ver, Fabio, que es muy importante para avanzar un librito que quiero hacer sobre el respecto. Antes de sentarme a explicar metodológicamente cómo interpretar el derecho, en general penal, tendría que dedicarle un capítulo efectivamente a lo que decimos de, bueno, cómo determinar en qué casos cabe interpretar, en qué casos cabe aplicar el derecho, para decirlo muy resumidamente, Fabio, ¿no? Y la última que decías, precedente en materia penal. No sé cómo funciona el derecho penal ya en Colombia, pero acá hay precedentes en materia penal, ¿no? Porque no de la Corte Suprema, que sería el equivalente institucional a vuestra Corte Constitucional, no es la Corte Suprema de la manera colombiana, pero que las cámaras de casación sí fijan precedentes. Entonces, por ejemplo, tenemos normas penales que son ambiguas o que han sido ambiguas por este paso del tiempo, esta constitución del derecho y demás. Y en los fallos plenarios se ponen en pleno todas las salas, los tribunales en Colombia, y fijan un criterio sobre cómo van a entender qué significa, no sé, unificación de las penas, de las sentencias, cómo van a entender, que yo creo que deberían hacerlo, por ejemplo, en mi tierra, los criterios que tienen que elaborar para elegir cuando pueden escoger una pena privativa de libertad o una pena pecuniaria. Todo eso yo creo que deberían resolverse con precedentes y está un poco verde la doctrina del precedente en materia penal, y yo creo que no pocas cosas se podrían enriquecer con esas discusiones, especialmente en materias en que, por ejemplo, la realidad es constantemente dinámica. Por ejemplo, ¿qué es estupefaciente? ¿No? Uno hoy dice, bueno, sí, se puede cambiar fácilmente el derecho penal a diferencia de la Constitución, pero todo el tiempo te van corriendo las fronteras sobre lo que significa estupefaciente, van surgiendo nuevos y demás. El último que me enteré para compartirles es limpia cabezales de cartucho de impresoras. O sea, la gente se clava eso y se da un viaje carísimo, que es de las más caras que hay, porque hay pocos que... Entonces, todo el tiempo te irían corriendo el mojón, y entonces, ciertamente, tiene menos dificultades el derecho penal de cambiar con esto, lo cual hace que esto tiene que ser más restrictivo que en materia constitucional. Eso estoy de acuerdo que podría precisarlo, pero que, sin embargo, va a persistir la necesidad de interpretación dinámica paradigmáticamente, creo yo, en delitos tecnológicos y en delitos relacionados con estupefacientes, porque todo el tiempo van corriendo del arco, inventan nuevas drogas y podés cambiarlas, solo que la cambies una vez por semana, y en algún punto creo que va a hacer falta de interpretación dinámica, ¿no? Pero ciertamente tiene que ser más restrictivo su uso, a diferencia de lo que pasa en sistemas constitucionales con normas semipétreas, como le llama Sagüez a la estadounidense, ¿no? O también argentina, ¿no? Sí. Any further questions? Sí, entonces tenemos pregunta de la estimadísima Raquel Sarria Acosta. Doctora Raquel, por favor, ilumínenos.
Gracias, doctor Pablito. Y doctor Luciano, muchas gracias también por aceptar la invitación y bueno, por estar aquí. Gracias. Entonces, yo tengo preguntas que tocan algo de lo que dijo Fabio y entonces, bueno, voy a intentar como de pronto ampliar otros temas. El primero y es digamos, de esta propuesta pues, tan interesante del tema de la interpretación dinámica. Sí, eso no ampliaría una discrecionalidad en un juez, primero en que yo creo que en todas las ramas del poder público, digamos, el juez que debería ser más restrictivo, como usted ha venido diciendo, es el juez penal. Digamos, por argumentos que también ya se han mencionado, como por ejemplo hacerle frente al poder pues, punitivo del Estado como última más ratio dentro del sistema jurídico. Eso no iría en contra del principio de legalidad. Lo siguiente es un poco también conectado con lo que mencionaba Fabio y que no lo comprendí, digamos, totalmente en el texto, un poco buscando la respuesta y es actualizar el derecho penal al Congreso y si al juez en el caso concreto, ahí usted menciona que si bien el juez no puede prever todos los casos, puede que se empiecen a presentar unos repetitivos que pues haga que sea necesario de alguna manera institucionalmente mejor que se actualice el derecho en el Congreso. Y lo tercero es que, digamos, que es algo que yo también, como a modo de sugerencia, que pudiese de pronto diferenciar esa interpretación dinámica en casos fáciles y en casos difíciles. Ahora usted menciona el tema en casos de estupefacientes y de temas tecnológicos. Pero yo creo que, y algo que de pronto también es una sugerencia, y no sé si se escapa, pero que me parece muy interesante para analizar, y es el tema también ideológico que empieza a empapar el derecho penal. Entonces, por ejemplo, un caso difícil como estamos frente a una laguna, por ejemplo, yo sé que aquí en Colombia existe desde hace unos años el tema del feminicidio, pero realmente es una interpretación dinámica darle el tipo penal de feminicidio a todos los homicidios contra mujeres, ¿sí? O es más bien un asunto ideológico que ha permeado el derecho penal. Creo que tal vez podría también arrojarse a dar elementos, a darle elementos al juez para aplicar de manera dinámica, pero pues teniendo en cuenta estas situaciones de pronto de casos más difíciles y no tanto de analogía, por ejemplo, del tema tecnológico. Eso es. Muchas gracias otra vez. No, muchas gracias, Raquel. A ver, si querés, Raquel, hay como una suerte de resignación en el fondo a todo esto, que es, bueno, cuando vas a interpretar dinámicamente, por lo menos hagan estos pasos para hacer algo más controlable racionalmente, que tenga más encaje en la sistemática penal, ¿no? Porque, entonces, no es que presupongo que es deseable la discrecionalidad, no es que, no sé si esto amplía más la discrecionalidad, pero lo que dice es, si es inevitable, al menos enfrentémosla de este modo, ¿no? Por ahí algo que sí está como presupuesto, no sé si está suficientemente explicitado, es la necesidad en términos de lo que sería el examen de proporcionalidad, es decir, la imprescindibilidad de que haga esto. Creo que a algún punto lo digo, por ahí debo ser más contundente, que tiene que ser imprescindible que el juez penal haga esto para mantener una mínima eficacia de la norma penal en cuestión, ¿no? Eso no sé si lo digo tan claro contundentemente, pero está como presupuesto de trabajo, ¿no, Raquel? Por eso no es que para cualquier cosa se podría utilizar, sino hay que limitarlo para cosas realmente imprescindibles. Por eso les da el ejemplo este de los correos electrónicos y de violación de correspondencia. Y por ahí habría que hacer un poco más de énfasis en eso, ¿no? Me lo apunté para la versión final. Y en sentido, ¿y por qué justamente tienen que ser muy restrictivos, tiene que ser imprescindible que el juez penal apele a esto? Bueno, porque se está metiendo en algo que en principio es del legislador y que tiene que hacerlo realmente como última ratio y porque sin embargo estaría bueno que lo haga, ¿no? Como última ratio, pero que lo haga al fin. Y porque si empuja la interpretación dinámica en un determinado sentido,
Bueno, puede que el legislador eso no le guste y ahí viene y lo tumba con una ley. Entonces, para que, en definitiva, sería una suerte de nudge, como ustedes estaban discutiendo de otra vuelta, ¿no? La interpretación dinámica, para que el Poder Legislativo se ponga las pilas y haga reformas que sean más deseables como mecanismo ideal para ajustar el derecho penal a las problemáticas que van surgiendo con el paso del tiempo, en algunas que van a ser inevitables, ¿no? Que nunca necesariamente no va a estar suficiente el derecho penal, siempre va a estar desactualizado, tecnológicos, también a algún punto habría que haber delitos sexuales, ¿no? Sí. Y finalmente, el componente ideológico, ¿no? Claro, a ver, en términos operativos y más prácticos, quizás metodológicamente tiene bastante coherencia, quizás consistencia en mi propuesta, pero el punto donde es más difícil llevarla a cabo es que justamente hay una cierta fragmentación del horizonte de sentido del derecho penal, una cierta fragmentación de la finalidad de la pena. Y entonces, si hay algo que estamos en acuerdos penalistas, del corte que sea, garantistas, tipos más duros y demás, es que el derecho penal, en definitiva, y se lo puso muy de relieve Roxin, es un instrumento para concretizar una política criminal. Esto me ayudó para precisarlo un poco más claro en el trabajo, de un par de ejemplos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene que la función de la pena es en últimas bastante retribucionista, que es lo que está bastante de fondo en la aplicación tan ligera de feminicidio, bueno, por supuesto que va a ser difícil dialogar con quienes tenemos una visión más unitiva de la pena, que decir, bueno, sí, ok, busca compensar una injusticia que alguien ha sufrido y demás, ok, pero también la prevención general y también la prevención especial. Bueno, ya cuando hay tantas divergencias sobre lo que es la pena, y claro, esto se puede terminar siendo como darle la metralleta al mico, ¿no? Pero en definitiva creo yo, Raquel, que esto pasa en todas las áreas de derecho. Es decir, también pasa en constitucional, ¿no? Si tienen visiones de un concepto de constitución sustancialmente distinto, Bernal Pulido y muchos de sus colegas de la Corte, bueno, hace que haya desacuerdos que sean irresolubles. Hace incluso cosas que sean aceptables en un sistema, sean ideas, sean inaceptables en otro, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo unificar todo eso? Bueno, eso creo que no es del todo posible, pero al menos lo que yo estoy proponiendo es, bueno, seamos conscientes de que, o tomemos en serio de esta visión unitiva de la pena que estoy proponiendo, ¿no? Si eso es una suerte de acuerdo en buena parte de los penalistas y demás, bueno, tomárselo en serio va a ser bastante más contenedor de la proliferación o de la ideologización del derecho penal y de la práctica penal, Raquel, ¿me sigues? Yo creo que el problema es que a veces se ven las instituciones jurídicas como vamos a decirlo, asépticamente en términos de ideas, de valores que lo sustentan, ¿no? Y el derecho penal lo que tiene de valioso, lo que hay que reconocerle es, ellos son conscientes de que toda su elaboración doctrinaria, dogmática, pende de unos determinados valores, de unos determinados fines, de un sentido que le dan a la pena, ¿no? Si vamos a ver cualquier libro de penal, Raquel, comienza diciendo, la pena es esto. Sí. Y el problema a veces con algunos delitos como el feminicidio es que es un caso muy llamativo en que se rompe esa continuidad. Entonces, parece que el feminicida, so to say, solo le cabe el retribucionismo, ¿no? Sí. Algunos plantean lo mismo con las guerrillas. Creo que una crisis de derecho penal y de muchas dogmáticas es una, ¿cómo decirlo? Una visión
no sesgada, pero selectiva, ¿no? Del fin de la pena para determinadas cosas, ¿no? Entonces, hay jueces penales que son, no sé, retribucionistas con los feminicidas, son garantistas con los delincuentes violentos, los que roban casas, y son legalistas con los cuellos blancos, ¿no? Entonces, yo creo que la ideologización del derecho penal me parece que responde a una cierta incoherencia sobre el concepto y la concepción de la pena de la que se parte en la aplicación del derecho penal. Y si no pensamos exigir un poco más de consistencia en la selección, sanción y remoción de jueces, esto va a ir para peor, ¿no? Sí. Juanse, ¿le toca a Juanse, moderador? Le toca a David. José tenía una pregunta, pero José se bajó del bus y luego se iba a Juanse. Entonces, David, por favor, deleítenos. David, querido. Buenas tardes, doctor Luciano. Buenas tardes, doctor Pablo. Bueno, bueno, verá, doctor, yo tenía una pregunta. Bueno, yo se la planteé en el trabajo en su momento y era, ¿usted va en algún momento a ampliar, digamos, su investigación en torno a lo siguiente, y es cómo interactúa la interpretación dinámica complementaria, no sustitutiva, sí, ya lo teníamos presente, con el error de prohibición, especialmente sobre aquel que se relaciona con los alcances del tipo, ¿no? Entonces, pues me corregirán los penalistas tal vez, cuando, por ejemplo, no es que yo crea que le disparé a un venado y en realidad le disparé a una persona, no, sino es sobre la conciencia de ilicitud, cuando yo creo que, bueno, que si yo robo una carta física, estoy cometiendo un delito, pero si yo me meto al correo electrónico de alguien, no lo estoy haciendo. Es la conciencia de ilicitud lo que se ve afectado, ¿no? Entonces, le pregunto primero si le ha echado cabeza desde ese momento, porque yo creo que, digamos, la garantía que representa el error de prohibición se vería truncada por la aplicación de la interpretación dinámica. Y es grave, pues, desde mi humilde punto de vista. No obstante, quisiera saber si le ha echado cabeza a eso y también si si estaría dispuesto en algún momento a ampliar la investigación en ese sentido. David, querido, muchas gracias. De las cosas que más me llevo de este seminario, en el cual quizás me veo más beneficiado de las luces que les he dado, Dios quiera que sea por lo menos parejo, pero definitivamente me llevo muchas ideas para proseguir esto en un librito. Digo librito, pero por ahí termina siendo 300 páginas, ¿no? Pero bueno, este paper comenzó siendo una cosita de 10, 15 páginas y fue creciendo, y podía seguir creciendo unas semanas más si lo dejaba, como si fuera un gremlin al cual uno le echa agua, porque los más jóvenes no entienden, pero de Fabio para arriba nos van a entender lo que significa un gremlin. y una de las cosas que me hiciste pensar, y estuve charlando con los penalistas, David, en función de lo que conversamos, es que ¿dónde hay más luces para elaborar una teoría de la interpretación de la ley penal? Bueno, justamente en la imputación objetiva. ¿Me sigues, David? Sí, señor. Ahí es donde más luces hay. No quiere decir que uno pueda derivar sin más una teoría de interpretación jurídica a partir de la ley penal, más específicamente, a partir de todas las elaboraciones de la imputación objetiva y demás. Pero, esa parte, como en general la parte general del derecho penal, pero muy específicamente esa, es en donde más elementos hay para pensarse los problemas que tiene la interpretación del derecho, ¿no? Porque justamente lo que vos planteas, David, es el problema de la interpretación del derecho es, bueno, ¿cómo ponemos en correspondencia lo que dispone la ley general y abstracta con el caso particular? Y uno de los problemas que viene a meterse en el medio, David, es justamente el error de previsión. Como también las condiciones objetivas de punibilidad, con distintos problemas, por supuesto, David. Como también todas las, ¿cómo se llaman? Causas de exclusión y culpabilidad. Todo eso
cada uno tiene diversos problemas y creo yo que cada uno tiene que enfrentar la interpretación dinámica de diversos modos, ¿no? Hasta ahí llegué, David, honestamente, ¿no? Yo lo veo más complicado con todo, David, no tanto en el error de prohibición, sino todo en el tema de la culpabilidad. Ahí lo veo bien picante el tema. ¿Me sigues, David? Sí, doctor. No es que no tenga problemas en el error de prohibición, no, los tiene, pero yo creo que echándole un poco de cabeza se resuelve más fácil que con el tema de la culpabilidad, ¿no? En la culpabilidad yo creo que ahí sí hay mucha tela para cortar y honestamente no me metí todavía a eso. Creo yo que una de las complicaciones de este libro que estoy pensando y empezando a esbozar es me tengo que sentar a estudiar más penal para discutir todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estoy con ello. Pero la verdad que estoy muy entusiasmado porque, primero, he descubierto que algunas cosas que se están empezando a discutir en penal ya han sido resueltas con el uso de la teoría del derecho a el derecho constitucional. Por una parte, ¿no? Pero por otra parte, esto es una cosa más discutible, quizás Fabio está de acuerdo o no, veremos, pero yo diría que donde más se facilita la comprensión de la dogmática desde la teoría del derecho, la filosofía del derecho, no es en constitucional, porque sin una pata filosófica política se hace un poco de patorrengo, sino en derecho penal. Yo creo que la teoría del derecho ilumina mucho y te da mucha herramienta conceptual para entender el derecho penal, mucho más diría yo que el derecho constitucional. Porque de vuelta, el derecho constitucional además presupone cierto conocimiento de teoría, filosofía política para armar un apoyo, un sustento suficiente, ¿no? En cambio, la teoría del derecho migra y se conecta mucho más intensamente al derecho penal que al constitucional, ¿no? Eso me da un poco de esperanza con todo este proyecto que estoy embarcando, en el cual este es el primer brazada, ¿no? Gracias, David. Ok, gracias, Lucho. Entonces sigue, no, pues no sé si José volvió entre los muertos. Entonces, pues sé que Juan se está ya antes en la lista, pero José lo había pedido antesitos y luego se bajó del bus. Entonces, José, por favor. Bueno, sí, gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta un poco interesada, trayendo el agua a mi molino. Ya más o menos tú sabes en qué estoy trabajando yo actualmente. Y digamos, sobre el tema de la interpretación dinámica, el problema de la interpretación dinámica, a ver, interpretar significa, la acción de interpretar es intentar descubrir el significado de un texto normativo. Y pues la estructura clásica del texto normativo es la del supuesto de hecho que se le liga una consecuencia negativa o positiva. Y ese supuesto de hecho normalmente lo que identifica pues es un tipo de acción, una acción que en el caso del derecho penal pues se liga a una pena. Entonces, esta cuestión de la interpretación dinámica, en el fondo, lo que estaría implicando sería como una especie de, no sé cómo llamarla. O sea, interpretar significa aquí ampliar el marco de referencia de la acción que se penaliza. En el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que ponían de la correspondencia y el correo electrónico, ¿no? Es decir, la acción de enviar la correspondencia incluye la acción o incluye el suceso de enviar un correo electrónico, o solamente incluye el de escribir una carta manuscrita y enviarla por un servicio de mensajería, ¿no? Es decir, la cuestión como yo lo veo, de la interpretación dinámica significaría qué tanto ampliamos o restringimos también, ¿no? El concepto de acción que se penaliza, el concepto de acción al cual se liga una consecuencia negativa que es la pena. Eso es lo que, si te entendí bien, implicaría desde esta perspectiva
una interpretación dinámica, ¿no? ¿Qué tanto ampliamos y qué tanto restringimos el tipo de acción que está penalizado, ¿no? Por eso ahí mi pregunta es, por lo tanto se plantea un problema también, que es cuál es el límite para ampliar, o si existe el límite, y cuál es el límite para ampliar o para restringir ese tipo de acción. Esto plantea pues la pregunta si los tipos de acción pues tienen un referente, o el referente simplemente es, no sé, constituye una construcción social, es una construcción social el tipo de acción, el referente al final es el uso, ¿no? Mi pregunta concreta aquí es si los autores que tú consultaste, o no, que la investigación que tú hiciste, primero, si se plantea esta discusión, si esta discusión está planteada, sea explícita o implícitamente, y segundo, pues, que si está planteada o no, qué respuestas existen o qué respuestas se podrían dar a esta cuestión de bueno, cuál es el límite o el criterio para identificar o para determinar si un determinado suceso, como enviar a través de un medio electrónico un mensaje a otra persona que está al otro lado del mundo, se incluye dentro del tipo de acción, ¿no? de enviar un mensaje o no, y si no, pues cuál podría ser una eventual respuesta a esta cuestión, que me parece que es una cuestión central en toda esta discusión. Y bueno, muchas gracias. Sí. A ver, José, ¿qué decirte? Definitivamente lo que está en juego en términos de filosofía de la acción o teoría de la acción, si vos querés, es cuáles son los límites para describir la acción humana que está referida en una disposición jurídico-penal, ¿no? Ese es el problema que está detrás de todo esto, si uno lo lleva al plano más de la filosofía de la acción. Por eso, ahora en paralelo con este trabajo, estoy empezando a estudiar, bueno, qué concepto de acción y omisión se maneja en derecho penal, y específicamente, yo comencé con un autor interesadamente, Carlos Nino, pero de ahí quiero ir a otros más que sean penalistas que le han metido cabeza desde la filosofía del derecho, y descubrí que Nino era uno de ellos, ¿no? Y como dice Farrell, que Fabio lo sabe mejor que yo, Nino era un gran tipo cuando se dedicaba gran intelectual, quiero decir, ¿no? Cuando se dedicaba a filosofía de la acción, derecho penal, y empezó a cagarlo cuando se metió con temas constitucionales, y creo yo, como él mismo lo reconoce, ¿no? Hace falta una parte politológica importante para entender esos fenómenos, y como no la tenía, creo que empezó a hacer un poco de agua, ¿no? Entonces, por eso estoy comenzando a estudiar esto con Nino, de la mano de Nino and Company, ¿no? Ahora bien, ¿qué decirte? A ver, la interpretación dinámica, tal como la entiendo, supone que en alguna medida es socialmente construida, pero que tiene un referente rígido, si querés, a la manera de Kripke, ¿no? Con lo cual no sería tan rígido, ok, sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Supone una cierta confianza de la razón práctica de identificar las finalidades de la norma y que el intérprete, cuando determina concretamente el alcance de esa acción, está poniendo en correspondencia a esa acción concreta con la finalidad de esa acción según lo que le atribuye el sistema jurídico como finalidad, ¿no? Y ahí es donde me parece que es importante lo que Jacobs, que es otro autor, si vos querés meterte, buscar algunas luces de esto, algo te da, 25 watts, pero algo da. Silva Sánchez en habla hispana, también algo de eso da, te puedo compartir un par de papers, José. Y es lo que ellos llaman la cultura de los intérpretes, ¿no? Que es un poco lo que dirían los hermenéuticos la tradición, ¿no? Es lo que va acotando la creatividad en la reinterpretación, si vos querés, de la descripción de esa acción humana que designa una norma, ¿no? Y ahí es donde me parece que creo yo que la directiva sistemática es importante y termina como materializando, concretizando esta cultura de los intérpretes, lo que es una tradición, los hermenéuticos y demás. Y ahí es donde es importante que
cuando uno reinterpreta esta acción en concreto como juez para atribuir una responsabilidad, especialmente cuando lo hace de modo dinámico, es ver, cuando yo reinterpreto la acción que está descrita en el delito violación de correspondencia, ¿eso encaja, es coherente con las demás conductas que están penalizadas por el sistema jurídico, es coherente con un montón de cosas, con el resto de las normas, en esencia, es consistente con los valores, los principios que dan forma, que moderan el derecho penal? Bueno, cuando la respuesta es sí, el modo de ver es claramente que sí en el caso de esta violación de correspondencia, estamos frente a un caso que es, digamos, no problemático, no tan problemático en materia de interpretación dinámica, inclusive en materia penal, ¿no? Ahora el punto es cuando ya comienza a haber un poco de ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en delito de lesa humanidad, ¿no? Ahí dicen, bueno, ahí ya interpretar dinámicamente el derecho penal, inclusive aplicar retroactivamente normas en contra del reo, porque lo que está en juego son violaciones a los delitos de lesa humanidad y no meramente delitos comunes. Bueno, ahí ya comienza a haber bastante más tensiones, José, entre la aplicación dinámica de esos tipos, de esas normas constitucionales o garantías constitucionales de derecho penal y toda la sistemática de derecho penal, y ahí justamente comienza a haber problemas y discusiones y demás, ¿no? Entonces, para simplificártelo, José, ¿cuál es el límite a la descripción de la acción humana? La tradición. ¿Cómo se conoce la tradición? Explorando los valores que dan forma a la práctica interpretativa del derecho. Esa es la respuesta corta, José. Después, ¿cómo conocer eso? ¿Hasta qué punto? Bueno, creo yo que tenés un límite que es los bienes humanos básicos, límite más rígido si querés, y la forma de protegerlos, los modos de protegerlos, bueno, ahí se van construyendo por esta tradición interpretativa en la cual participan todos los intérpretes, paradigmáticamente los jueces, pero toda la comunidad jurídica. Ese es el límite, a mi modo de ver, José, de la descripción de la acción humana a la cual designan las normas jurídicas. ¿Juanse? Ok, gracias. Entonces vamos a terminar con la pregunta de Juanse. Entonces, bienvenido, Juanse. Buenas tardes, doctores. Nada, yo tengo una pregunta muy de la mano, no sé, creo que nos hemos enfrascado desde diversos ángulos, todos en la misma cuestión, pero quiero hacerlo, o sea, creo que necesito hacerla. Y es, ya no tan centrados propiamente en cómo interpreta o qué tiene en mente desde una esfera penal el intérprete penalista o el intérprete constitucionalista, desde lo propiamente jurídico. Yo creo que quiero poner de precedente el riesgo o lo que me asusta a mí de traer el activismo o un poco más esas formas de interpretar un poco más dadas a la norma viviente, a una norma abierta a la analogía, al penal, en el sentido de que normalmente suele tener en la cabeza el juez penal, no desde el derecho, sino como el objetivo de su labor. Ellos suelen ser o tienen un paradigma más conservador, un paradigma más pensado en conservar el derecho vigente, cómo se interpreta, cómo casi que una forma de mantener el status quo. Por otra parte, esto que estamos tratando de traer al penal, un poco que va con... ¿Juanse? ¿Lo escuchan o yo me quedé sordo? No lo escuchamos tampoco. No, tranquilo. Es que tiene problemas con la conexión, señal intermitente. Ay, Dios, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Juanse. Ahí sí. Ok. No, les decía, entonces, cómo este paradigma, no tanto propiamente del derecho, sino del jurista, entre el penalista y propiamente las demás ramas, más el constitucional y más las áreas hacia el internacional, que es a interpretar en una procura centrada en la persona humana, en cómo ampliar, en cómo ser un poco más garantistas, y traer esto al penal creo que puede chocar mucho con ese paradigma propiamente de los jueces,
y cómo lograr ese punto intermedio, esa formación hacia un nuevo paradigma del derecho penal. Creo que es un poco la duda que me surge a mí y el riesgo que creo que asumimos al plantear estas ideas. Sí, a ver, Juanse, Zaffaroni en un libro plantea que durante mucho tiempo decir que un penalista era garantista era redundante. ¿Entiendes a lo que voy, Juanse, o hace falta explicarlo un poquito más? No, entiendo. Claro, entonces, un poco Fabio va a seguir más esta discusión en términos de filosofía de los conceptos y demás. Pero, ¿por qué entonces comenzó a llamarse la gente garantista, ¿no? O como algunos decían en su momento, ¿no? ¿Por qué los humanos? Es redundante si no pueden los humanos tener derechos. Esto fue hace 30 años cuando no se pensaba que el otro chucho podía ser sujeto de derechos. Ok, hace 60 años, mejor dicho, era redundante decir derechos humanos. Era obvio que los derechos eran de las personas humanas y los animales, en todo caso, objetos de especial protección y punto, ¿no? Con penal pasó algo parecido, ¿no? Se volvió interesante, bueno, ¿por qué ahora se llaman garantistas? Si el derecho penal es por definición, diríamos, lo que decía Zaffaroni de un tiempo, en el cual se afanaba paradigmáticamente por proteger, garantizar la libertad humana frente al poder punitivo del Estado, ¿no? Ahora, quizás esto es muy contingente y es el problema de los trasplantes jurídicos, ¿no? En mi tierra, por lo menos, el problema es el garantismo. Esto me parece que es más justamente un antídoto del garantismo, ¿no? Permite que conductas notoriamente disvaliosas, que tienen un fundamento normativo para reprocharlas penalmente, pero no del todo claro, puedan ser penalizadas, ¿no? Por ejemplo, lo que les contaba antes de violación de correspondencia, y otros ejemplos que son un poco más complicados, pero también cabría pensárselo. Por ejemplo, daño. ¿Cómo se entiende la acción de dañar, no? Aquel que, ¿cómo es que dice? Imposibilita el uso de una cosa a partir de su destrucción, ¿no? No, perdón. Dañar es aquel que destruye una cosa para volverla inutilizable, ¿no? Ok. Y lo que se plantea mucho en la jurisprudencia penal que estuve pispeando últimamente es: ¿un ataque cibernético es un daño? ¿Entienden a lo que voy? Porque inutiliza algo que es parte de destruir. Ahora, no lo inutiliza para siempre. Ahora, pero, a ver, cuando en el Código Penal se estableció que un daño era inutilizar algo, se pensaba que lo que se inutilizaba era de una vez para todas, parece, ¿no? O por lo menos se lo volvía muy deteriorado para su uso de forma permanente. ¿Qué tal que ahora se pueden inutilizar completamente cosas, pero por un determinado periodo de tiempo? ¿Eso es dañar, no habiendo mecanismos penales más idóneos para sancionar esas conductas de un tipo que te tumba un sistema informático de un banco durante 3 días? ¿Qué sé yo, Juan? Yo creo que esto me parece que da pie, por lo menos para donde está pensado que es Argentina, más para antídoto del garantismo que para facilitarlo, ¿no? Ahora, bien podría ser, y eso es una cosa que me estás pensando, Juan, bueno, si alguien se lee esto desde un paradigma por ahí más antigarantista, muy formalista, legalista, bueno, quizás sea, o retribucionista, quizás sea darle más metralleta al mico, ¿no? Recargársela al máximo. Quizás darse a los jueces de Texas estas herramientas sea darles una bomba molotov cargada con 10 litros de gasolina, ¿no? Es posible, Juanse, ¿no? Y ahí es la miseria y gloria de las dogmáticas cuando uno esos temas, ¿no? Tienen un alcance que está más acotado a determinados sistemas, a determinados ámbitos particulares, y que sacarlos de ahí, tratarlos, hace que sea más
difícil hasta que hacer no pocos trabajos de acomodamiento de la tierra, ¿no? Cosa que en la teoría del derecho pura y dura, en la filosofía del derecho, no es tan así o es mucho menos relevante este problema, ¿no? De vuelta, yo estoy pensando en un sistema de jueces garantistas como el argentino en que se agarran de cualquier interpretación legalista, formalista, para hacerse los tontos y no sancionar penalmente a conductas notoriamente disvaliosas. Posiblemente en un sistema, qué sé yo, penal como el de Texas, esto sea, incrementa la cantidad de muertes, ¿no? Si hay una leyera en español, que me quedo tranquilo que hasta en español no creo que pase eso, ¿no? Bueno, Juanse, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Laize por su tiempo y a todos por estar con nosotros en este webinar. Les recordamos, ahí en el link que estuvimos difundiendo estaba el link de Ever para que lo puedan consultar y ustedes pueden estar ahí. Ahí está mi hermano Pedro Rivas, para que lo saluden. Y entonces lo pueden consultar, lo pueden leer y pues creo que todos tienen el correo del profesor Laize. Si no, Lucho, se lo puedes escribir ahí en el chat por si cualquier inquietud que tengan para contactarte o comentarte. Entonces, con eso cerramos. Muchas gracias por su asistencia. De nuevo, muchas gracias a la maestría en Derecho Constitucional, a la revista DICAION y pues a Fabio, a Raquel, a Sergio y a Ana María. Espero que lo hayan disfrutado, que estén muy bien. Lucho, que estés muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias, Lucho. Muchas gracias, Bye, bye. doctor Luciano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Laize. Gracias, Felipe.